Bien. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer entonces? ¿Qué parte de esa variación fenotípico total que acabamos de ver cada uno de sus componentes, ¿sí? ¿Qué parte de esa variación fenotípica de un carácter cuantitativo se debe a causas genéticas entre los individuos y qué parte se debe a causas del ambiente? ¿Qué parte de esa variación fenotípica puede ser usada para seleccionar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar el efecto relativo del ambiente y el genotipo en la expresión fenotípica de un carácter cuantitativo? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. En ese fenotipo que nosotros estamos observando cuando medimos ese carácter, que puede ser rendimiento, por ejemplo, gobernado por un carácter cuantitativo, ¿cuánto se debe a causas genéticas y cuánto se debe al ambiente? Bueno, el parámetro genético que permite diferenciar la importancia relativa que tiene el genotipo y el ambiente en la expresión fenotípica de un carácter es el parámetro de la heredabilidad, que en este caso tenemos en primer término la heredabilidad en sentido amplio, que se la simboliza con una H mayúscula. Recuerden, heredabilidad en sentido amplio, H mayúscula. También se llama grado de determinación genética, G de G. Así sobre todo la llama Mariotti. Bueno, la heredabilidad es el cociente entre la variancia genética sobre la variancia fenotípica total. Es decir, cuánto de esa variancia fenotípica total se debe a causas genéticas. Es decir, que la heredabilidad es la proporción de esa variación total o fenotípica que se debe solamente a causas genéticas. ¿Sí? La heredabilidad en sentido amplio es un parámetro poblacional, por lo que no es una propiedad solamente del carácter, ¿sí? Sino que también depende de la población y de las circunstancias ambientales a las que están sujetos esos individuos. Todas las componentes genéticas se encuentran influenciadas por las frecuencias genéticas, por lo que su valor puede diferir de una población a otra. Es decir, la heredabilidad puede diferir de una población a otra, de acuerdo a la historia que haya tenido esa población. Ahora vemos ejemplos. Existen varios métodos para calcular, estimar la heredabilidad. Vamos a ver uno muy sencillo y ustedes inclusive van a hacer a la tarde más ejercicios, pero sepan que existen más de una manera de estimar la variabilidad. Vamos a ver uno de los más simples. Y uno de los métodos más simples es usando las poblaciones experimentales y medir sobre ellas los parámetros biométricos que estimen este carácter, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con líneas puras que tienen que ser contrastantes para el carácter que estamos estudiando. Línea pura 1, línea pura 2, o sea, son los progenitores. Los vamos a cruzar y vamos a obtener una F1. La F1 la vamos a autofecundar y vamos a obtener una F2. Y si podemos también, si tenemos capacidad, ¿sí?, de trabajo, operarios, etcétera, vamos a trabajar haciendo la retrocruza. Es decir, recuerden que la retrocruza era, la retrocruza 1 va a ser el cruzamiento del F1 por el padre 1 y la retrocruza 2 va a ser el cruzamiento del F1 pero con el otro padre, con el padre 2. Entonces, nosotros vamos a tener las semillas, ¿sí?, de cada una de estas poblaciones. De los dos padres, de la F1, de la F2, si queremos de las retrocruzas, pero por lo menos de las 4 anteriores.
Con esas semillas nosotros vamos a ir a campo, vamos a plantar con un determinado diseño experimental, vamos a plantar estas semillitas, ¿sí? Entonces vamos a tener que vamos a comenzar a medir el carácter, ¿sí? Vamos a empezar a medir el carácter bajo estudio. Entonces vamos a tener, luego vamos a elaborar las curvas, ¿sí? Para cada una de estas familias. Entonces tenemos la línea pura 1, que dijimos que eran contrastantes con la línea padre 2. Bueno, los progenitores, como estamos diciendo, son líneas puras. ¿Y qué dijimos? Que son homocigotas. Si son homocigotas, no tienen variabilidad genética, es decir, que la variabilidad genética en estas líneas puras es 0. Entonces, las diferencias, ustedes ven, acá tenemos la curvita, si bien es estrecha, pero puede tener un rango de variabilidad. Las pequeñas o mayores diferencias que podamos encontrar en cada una de estas líneas se debe a ¿qué? A causas ambientales, ¿sí? Entonces, toda la variabilidad que podemos encontrar en cualquiera de estas líneas puras es debida al ambiente. Bien. Tenemos luego la F1. Medimos el carácter de F1 y también ven ustedes que obtenemos una curva que también no tiene gran variabilidad. ¿Por qué? Porque la F1 es heterocigota, ¿sí? Pero es 100% heterocigota, es decir, si este era grande A grande, B grande B grande, y este era chica chica, B chica B chica, este es A grande A chica, B grande B chica. Es el heterocigota, ¿sí? Pero es 100% heterocigota, entonces tampoco tiene variabilidad genética, porque todos tienen el mismo genotipo. Entonces, nuevamente, la variabilidad, las diferencias que podamos encontrar en esta F1 se van a deber al ambiente, ¿sí? Y luego medimos en la F2, ¿sí? Que ya ven ustedes que la F2 tiene toda la distribución, la curva de distribución continua del carácter, o sea, la distribución fenotípica del carácter bajo estudio. Decimos que la F2 se la conoce como la generación o la es la generación segregante por excelencia, ¿sí? Porque segregan todos los genotipos. Entonces, en esta F2 sí vamos a tener variabilidad genética. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, acá vamos a tener que van a segregar y van a comenzar a aparecer todos los individuos con los distintos genotipos. Entonces, en esa F2, la variabilidad fenotípica total sí va a ser debida a causas genéticas y debida a causas ambientales, ¿sí? Entonces, la varianza ambiental, que también se la llama ecológica, se la va a poder estimar en las poblaciones llamadas no segregantes. ¿Cuáles son las poblaciones no segregantes? Las líneas puras, que son los padres, y la F1. Porque la F1 dijimos heterocigota, pero es no segregante. Es 100% heterocigota. La variabilidad que midamos en estas poblaciones es ambiental o ecológica. Y la variabilidad que midamos en la F2 es justamente la varianza fenotípica total que se le estima en esta población segregante que dijimos que es la generación segregante por excelencia. Es decir, que acá hay causas genéticas y ambientales que determinan el fenotipo. ¿Sí? Bueno, simplemente para decirles que Burton dice que la mejor estima de la variabilidad ambiental está dada por la F1, ¿sí? O sea, él estudia o él toma para sus ensayos como variabilidad ambiental a la F1, ¿sí? Mientras que Allard lo que hace es un promedio de todas las poblaciones
no segregantes para determinar la variedad ambiental, es decir, es la de la línea pura o padre 1, del otro padre, que es otra línea puro, y de la F1 y saco un promedio, ¿sí? Simplemente para decir que está bien considerar a la variabilidad ambiental como la que se estima en la F1 solamente o como un promedio de las poblaciones no segregantes. Bien, entonces ahora, hasta aquí vimos entonces la heredabilidad como el cociente, en sentido amplio, era el cociente de la variancia genética total sobre la variancia fenotípica total. Pero decimos que la variancia aditiva es la más importante porque era la causa principal del parecido entre parientes y es la más importante porque determina la respuesta a la selección. Entonces, cuando solamente tomamos en cuenta de esa variancia genotípica total la variancia aditiva y la dividimos sobre la varianza fenotípica total, obtenemos lo que llamamos la heredabilidad en sentido estricto o la variabilidad estricta, que se la simboliza con H minúscula al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la heredabilidad en sentido estricto es el cociente, es decir, pues la proporción de la variabilidad fenotípica total que se debe solamente a causa de aditividad, ¿sí? Bueno, tanto la heredabilidad en sentido amplio como en sentido estricto puede tomar valores de 0 y 1. O, si quieren, puede ser en porcentaje, de 0 al 100%. ¿Sí? ¿Por qué es importante entonces conocer este parámetro genético, dijimos? Porque de la heredabilidad, no solo de la heredabilidad en sentido estricto, sino también de la heredabilidad en sentido amplio, nosotros vamos a poder decir que cuando es alta la heredabilidad, vamos a poder seleccionar por el fenotipo, porque hay una alta correspondencia. Va a haber muy poca influencia ambiental. Entonces, si hay muy poca influencia ambiental, vamos a poder seleccionar los mejores genotipos superiores mirando o seleccionando los mejores fenotipos. Mientras que cuando esta heredabilidad sea baja, no vamos a poder seleccionar basándonos en el fenotipo, sino que vamos a tener que hacer lo que se llama selección en base a pruebas progenia o pruebas de la descendencia. Entonces, la heredabilidad en sentido amplio y estricto o restringido nos indica cuál es el esquema, es uno de los factores a considerar para elegir el método de mejoramiento que vamos a usar. Si, por ejemplo, tenemos una acción génica aditiva o una heredabilidad estricta aceptable, que sería mayor a un 60%, ¿qué significa? Que el 60% de lo que nosotros vemos en ese fenotipo se debe a causas genéticas y el 40% a causas del ambiente. Entonces, en este caso vamos a decir que a valores más altos del 60% vamos a poder hacer una selección simple basada en el fenotipo y vamos a tener buenos resultados. Ahora, para aquellos caracteres que estén gobernados por acción génica que no sea aditiva, por ejemplo, de dominancia, podríamos decir, hay que hacer pruebas de descendencia de estos individuos para seleccionar. Entonces vamos a tener que hacer métodos de selección que contemplen pruebas de progenie y se basen en el genotipo. ¿Sí? Ahora, cuando el tipo de acción génica sea heterótica, que dijimos que era un caso especial dentro de dominancia, que es la sobredominancia, ya existe otro método que es específico y que consiste en hacer combinaciones híbridas dialélicas, ¿sí? Es decir, que vamos a tener que ir tomando padres de a pares, ir haciendo todos los
cruzamientos tomados de a dos para ver cuáles de ellos dan la mejor vigor y mejor productividad, y vamos a seleccionar estos mejores híbridos. Todo esto lo vamos a ir afianzando y lo vamos a volver a repetir cuando entremos a ver los métodos de selección, ¿sí? Bueno, entonces, para finalizar, el análisis de los caracteres cuantitativos nos permite determinar qué tipo de acción génica gobierna ese carácter cuantitativo. Vamos a determinar cuáles son los componentes de variación fenotípica. Y vamos a poder determinar parámetros muy importantes para el mejoramiento, como qué variación genética está, si es importante o no esa variación genética, cuáles son las causas de variación genética que gobiernan ese carácter, qué heredabilidad tiene, ¿sí? ¿Qué respuesta a la selección va a tener ese carácter? ¿Qué respuesta a la endocría? Ya vamos a ver esto en específico, ¿sí? Y la aptitud combinatoria, es decir, que analizar los caracteres cuantitativos que gobiernan la mayoría de los caracteres de interés agronómico es fundamental para elegir el método de mejora. Y un último resumen que queda en las diapositivas, expresamos que la manifestación de un carácter cuantitativo, en su manifestación intervienen muchos genes, todos con efectos medios iguales. El efecto producido por cada uno de ellos es pequeño, se denominan genes menores, poligenes, individualmente se comportan tan mendelianamente como los genes mayores, tienen un fuerte efecto fenotípico a los que el ambiente puede modificar muy poco, ¿sí? Sus efectos se suman para producir el carácter. O sea que hay una suma en la expresión del carácter. La acción del ambiente modifica el efecto de cada gen, limando, dijimos, las diferencias que debían existir entre los fenotipos de las clases genotípicas adyacentes, ¿sí? Bien. A mayor número de genes, mayor va a ser la continuidad que se encuentre entre esas clases o escalones. O sea, va a ser también más amplia esa curva de distribución normal. Cada alelo transporta su valor aditivo, pero no las relaciones de dominancia o epistasis, puesto que cada gameta lleva un solo alelo, ¿sí? Entonces, lo que se transmite a través de las gametas es el valor aditivo. La dominancia y la epistasis se van a reconstituir, pero cuando en los hijos, cuando se unan nuevamente esas gametas, en los hijos se restituye la dominancia y la epistasis. Por eso es que la dominancia y la epistasis no se heredan, ¿sí? Sino que se restituyen cuando se unen las gametas, mientras que el valor aditivo o la acción génica aditiva sí se transmite a la descendencia. ¿Por qué? Porque se transmite a través de cada uno de estos en los alelos. Entonces, el valor aditivo es alto. Cuando es alto, hay una alta relación entre fenotipo y genotipo y hay un gran parecido entre parientes.